El poder de la sangre de Cristo en nuestro diario vivir. Quiero hablarles acerca de eso. El poder de la sangre de Cristo en nuestro diario vivir. Hay tres esferas a las que nosotros hemos sido llamados por la gracia de Dios. Uno, somos familia de Dios. Dos, somos sacerdotes de Dios. Y tres, dice la palabra de Dios, somos su pueblo. Ahora, ¿por qué dice la Biblia que somos esas tres cosas? Le voy a decir por qué. Porque nosotros somos el resultado del amor de Dios sobre nosotros. Nadie aquí es el resultado de su inteligencia, nadie aquí es el resultado de su esfuerzo, nadie aquí es el resultado de su capacidad. La Biblia dice que por la gracia del Señor, nosotros hemos venido a convertirnos en esas tres cosas que la palabra del Señor dice que somos. Entonces, si la Biblia es la palabra de Dios y yo creo que este libro es la palabra de Dios y lo que leo en la palabra, sé que Dios lo está hablando a mi vida. Dios lo que espera es que yo me comporte como su palabra dice que soy, no como la gente dice que soy. Es como Dios dice que yo soy. Y entonces dice la escritura, primera de Pedro 2:9, dice: ustedes ahora son miembros de la familia de Dios. Ustedes ahora son real sacerdocio. Ustedes ahora son pueblo escogido de Dios. Entonces, Cristo ha hecho una obra sobre nosotros asombrosamente milagrosa. De plano que el milagro que Dios hizo en nosotros es un milagro que vino a darnos una posición, hermanos, que nosotros nunca imaginamos. ¿Me están siguiendo todos, hermanos? Ahora, ¿por qué Dios ocupa términos hacia nosotros? Le voy a decir por qué. Porque a Dios le encanta poner figuras. Diga conmigo, figuras. A Él le gusta poner figuras. Por ejemplo, si me ponen en la pantalla el cuadro, por ejemplo, hay nombres que Dios nos da. Por ejemplo, a Dios le encanta el término que somos su familia. A Dios le encanta el término que somos su pueblo. A Dios también le encanta ocupar el término que somos su rebaño. Y también dice la escritura, a Dios le encanta ocupar el término que somos ramas de uvas, o sea, ramas de su viñedo. O sea, somos su familia porque Él nos ha hecho su familia. Somos su pueblo porque Él nos ha hecho su pueblo. Somos su rebaño. O sea, no es que somos ovejas, no somos cuadrúpedos, ¿verdad? Sino que Él está hablando del simbolismo que somos rebaño y Él es el buen pastor. Pero también dice su palabra que somos ramas de su vid. Entonces nosotros, dice la Biblia, estamos pegados al tronco, a la raíz. Estamos dependiendo de la parte principal en este caso del viñedo. Entonces Dios está ocupando constantemente, hermanos amados, las figuras para que nosotros entendamos que esa figura, aunque es algo simbólico, está dejando una enseñanza poderosa para la vida de su pueblo. Entonces, a la luz de la Biblia, yo tengo que ser, ¿cómo le diré? Curioso, está bien. Puedo ser intelectual, está bien también. Si me dedico un poquito más a estudiar la Biblia, puedo ser un poco más teólogo si quiere, y no está nada mal. Pero, escucha bien, nunca debemos olvidar que al leer la palabra también tenemos que ser niños. Digan conmigo, niños. Porque la escritura dice que el que no es como un niño, dice la palabra, no va a entrar al reino de los cielos. Entonces Jesús dice que uno tiene que ser manso como una paloma. Diga conmigo, manso como paloma. Pero también Él dice que tengo que ser astuto como una serpiente. Diga conmigo, astuto como serpiente. Entonces yo debo tener las dos cosas. Yo tengo que ser pilas para que no me den atol con el dedo, pero también tengo que ser manso. ¿Para qué? Para que mi corazón se mantenga humilde y poder entender en esa humildad lo que soy delante de Dios. Porque hay gente que intelectualiza tanto las enseñanzas de la Biblia que al fin del camino terminan no creyendo en Dios. Yo me recuerdo de un personaje
viajó de muy lejos. Él no voy a decir de qué país era, obviamente, pero él viajó de muy lejos a un seminario muy importante en Latinoamérica. Y hermano, pagó un gran precio él, pagó un gran precio su familia, pagó un gran precio la iglesia que lo envió. Y llegó al seminario y comenzó a prepararse en su nivel teológico. Terminó el primer año, terminó el segundo año, terminó el tercer año. Cuando iba a terminar el cuarto año, este hombre tuvo un gran problema. ¿Sabe cuál es el problema que tuvo en su cuarto año de teología? Escuche bien, comenzó a dudar de la existencia de Dios. Comenzó a dudar de la veracidad de la Biblia, de la palabra de Dios. Y para no hacerle larga la historia, después de todo ese gran esfuerzo que él, su familia y su iglesia había hecho, en lugar de pagar él con gratitud, graduándose de teólogo, termina abandonando el seminario y se convierte en una persona que ahora pone en duda todo. ¿Por qué? Porque se olvidó de tener siempre un corazón de niño. Entonces, si yo quiero que las verdades de la Biblia se hagan reales en mi vida, yo tengo que aprender, hermano amado, a creer con un corazón de niño. Hay cosas que yo leo en la Biblia y me sorprenden. Hay cosas que yo leo en la palabra que me dejan anonadado, me dejan boquiabierto. De verdad, hermanos. Llevo años leyendo la Biblia, la he leído varias veces. Este año estoy otra vez empezando a leerla otra vez este año. Y es increíble las cosas que Dios a través de la palabra me enseña. Pero le digo algo, a través de los años también hay cosas en la Biblia que no entiendo. Y les he buscado, tratado de encontrarles un significado y no lo entiendo. Entonces, ¿sabe a qué me quedo? A lo que dice la Biblia, que no quiera saber más de lo que está escrito. Entonces lo que hago es, le digo, bueno, Señor, nadie me lo puede explicar. Cuando llega al cielo, uno así dice, ¿verdad? Tú me lo vas a explicar. Ni le va a preguntar uno esas cosas a Dios, hermano. Usted no vaya al cielo y le va a preguntar, mira, Señor, antes de entrar al cielo, primero decime, ¿quién nació primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Quién va a tener mente para eso? Nadie. Pero por eso es importante que uno, hermano, mantenga esa actitud de humildad. Ahora, ¿por qué? Porque dice la Biblia, si usted va conmigo a 1 Corintios 10, verso 6. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, estas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros. O sea, ¿para qué, dice la Biblia, ocurrieron las historias del antiguo tiempo? Dice la palabra, 1 Corintios 10, verso 6, dice la palabra, para que nosotros aprendamos y no hagamos lo malo que hizo Israel, pero sí hagamos las cosas buenas que hizo Israel. Entonces Dios deja en su palabra enseñanzas. ¿Para qué dice la Biblia? Como una advertencia. ¿Para quién? Para nosotros. Yo sé que no puedo ser Israel. Yo sé que no puedo volver al desierto, ni tampoco volver a Egipto. Yo sé que tampoco puedo ver otra vez todas las plagas que cayeron sobre Egipto, pero ¿sabe algo? Pero sí puedo aprender de las cosas buenas que hizo Israel, pero también puedo aprender de las cosas malas que hizo Israel para no hacerlas. ¿Me están siguiendo la idea, hermano? Entonces, lo que está escrito en este libro no es solamente para que yo diga, leí la Biblia y le den un aplauso porque usted lee la Biblia. No, no, no. Si le dejan este libro y nos han dado este libro para leerlo, es para que nosotros a través de este libro podamos entender y conocer el propósito de Dios para mi vida. ¿Por qué Dios ha dejado lo que ha dejado? ¿Por qué su palabra tiene lo que tiene? ¿Por qué el Espíritu Santo la inspiró? ¿Por qué hay tanto recurso a través de la Biblia que yo puedo aprender y desarrollar en mi vida cristiana? Dios la dejó con un propósito. Y por eso Pablo dice, todo esto fue una advertencia para nosotros. Para que a través de la Biblia nosotros podamos entender los simbolismos. Digan conmigo, simbolismos. Los simbolismos son importantes, hermanos. Porque a través de los simbolismos Dios te envía un mensaje. Por eso Jesús, cuando enseñaba, ocupaba mucho las parábolas. Las parábolas son figuras. Ocupaba el campo, ocupaba la semilla, ocupaba el mar, ocupaba las uvas, ocupaba las ovejas, ocupaba los lobos, ocupaba el invierno, ocupaba el verano. Jesús ocupaba el amanecer, Jesús ocupaba el atardecer. Hermano, Jesús estaba constantemente ocupando figuras para que nosotros entendamos las verdades que Él quiere dejarnos para que vivamos de acuerdo a ellas.
Y hay algo que quiero compartirles a ustedes, y quiero que vayamos juntos hasta Levítico capítulo 8, verso 22. Ahí hay 3 detallitos muy sencillos, pero que tienen un significado muy poderoso para nosotros hoy en día. Levítico capítulo 8, verso 22 dice la palabra: después Moisés mandó a traer el otro carnero, el de las consagraciones. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, verso 23, y dice: y Moisés lo degolló. Tomó luego un poco de la sangre, diga conmigo la sangre, y dice la Biblia, y la untó sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo gordo de su pie derecho. ¿Qué hace Moisés? Dice la palabra: degollan el carnero de la consagración. Y dice la palabra que lo que sale del cordero o del carnero es sangre. Diga conmigo sangre. Ahora, ¿qué es la sangre en la Biblia? Bueno, y no solamente qué es la sangre en la Biblia, qué es la sangre en la actualidad. ¿Sabe qué es la sangre? Es sinónimo de vida. Digan conmigo vida. Les hago una pregunta. ¿Quién aquí se atreve a decir que puede vivir sin una gota de sangre en sus venas? ¿Quién puede decir eso? Definitivamente que nadie. Ahora, ¿por qué, hermanos? Porque tú puedes vivir sin tus 2 ojos, pero no puedes vivir sin sangre en tus venas. Tú puedes vivir y yo puedo vivir con un pulmón, pero no podemos vivir sin sangre en nuestras venas. Ahora, ¿por qué es importante la sangre? ¿Sabe por qué? Lo voy a hablar en un término natural, en el cuerpo humano, porque la sangre es el elemento que transporta en el cuerpo a través de las venas elementos vitales para que nosotros podamos vivir. Por ejemplo, la sangre transporta oxígeno. Y usted sabe que sin oxígeno, bye bye, nos vemos, te fuiste, ¿verdad? ¿Qué más transporta la sangre? La sangre transporta nutrientes, minerales, que mantienen al cuerpo vivo, saludable. La sangre, hermano, es un elemento vital. Por eso Cristo, cuando muere en la cruz, dice la palabra, ¿qué entrega Jesús en la cruz, hermano? ¿Qué entrega Jesús en la cruz? Dice la Biblia, dígalo conmigo, su sangre. O sea, Jesús entrega ¿qué? Su vida. Entonces, este cordero que hemos leído de Levíticos 8, cuando es degollado, dice la palabra que lo que hacen ellos, hermanos, es que toman la sangre y curiosamente, dice la palabra, la aplican en 3 partes diferentes del cuerpo. Dice la escritura, si usted me acompaña, por favor, de Aarón y de sus hijos. Mire qué importante. Yo quiero solo dejar este detalle con usted. Dice que lo primero que hacen, si usted me acompaña en el verso 23, dice la palabra, toman luego la sangre y la untan en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. Yo creo que todos sabemos qué es el lóbulo, ¿verdad? Ahí le pusimos en la pantalla cuál es el lóbulo. O sea, tenemos toda nuestra oreja, ¿verdad? Estamos hablando de anatomía aquí. No, eso no es nuestro oído, ¿verdad? Así como esto no es la iglesia, esto es un templo, esto es un edificio, ¿verdad? Entonces, eso no es nuestro oído. Nuestro oído es la parte interna con la que nosotros oímos, escuchamos. O sea, se llama oreja. Pero la parte inferior de la oreja se llama lóbulo. Ahora, mira, hermano, mira el significado interesante que es aplicado a través de la sangre, dice la Biblia, de los sacerdotes. Dice la palabra que toman de la sangre, fíjese, toman de la vida, toman de la redención, toman del elemento que es el que provoca fuerza y vida en el animal. Dice que lo toman y lo untan en el lóbulo.
Ahora, ¿qué significa en el simbolismo que venimos hablando? ¿Sabe qué significa? Significa que lo que nosotros escuchamos como hijos de Dios debe estar cubierto con la sangre del Cordero. Lo voy a repetir otra vez. Todo creyente, todo cristiano, todo hijo de Dios, todo redimido con la sangre del Cordero, debe entender que lo que oye debe estar protegido con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Escuche bien. Porque dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces yo debo aprender a entender el cuidado que tiene para mí lo que yo escucho. Hermano, lo que tú y yo escuchamos va a provocar en nosotros o fe o va a provocar en nosotros una vida de incredulidad. Por eso yo hablo, y a veces parece una contradicción, hablo de creyentes incrédulos. Alguien dijo, ¿cómo que creyentes incrédulos, pastor? Eso no existe. Claro que existe. Porque son creyentes porque han creído en Jesús, pero son incrédulos porque no creen en todo lo que la palabra de Dios promete. ¿Por qué? Porque es gente que le presta a cristianos más oído a lo que el mundo dice que más oído a lo que enseña la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo, hermanos? Entonces, ¿qué debo entender yo? Yo debo entender de que lo que oigo, lo que entra por mis oídos, hermano, porque la información no entra primero al cerebro. La información no entra primero al corazón. La información primero entra en el sistema auditivo. Y yo debo ser cuidadoso. ¿Qué es lo que escuchan mis oídos? Por eso la figura, el simbolismo del sacerdote, lo primero que hacen es toman la sangre. Y lo primero que hacen es untarla en el lóbulo derecho, fíjese, derecho de la oreja del sacerdote. Porque el deseo de Dios era que los ministros, en este caso los que servirían al pueblo de Dios, deberían tener cuidado de lo que oían. Por eso, hermano, tú y yo debemos de ser cuidadosos. ¿Qué es lo que oímos? Usted tiene que saber qué es lo que habla con la gente. Dice la palabra de Dios que muchas buenas costumbres se echan a perder, dice la palabra, por las malas conversaciones que nosotros tenemos. Diga conmigo, mis oídos, vamos, diga, mis oídos tienen que estar cubiertos con la sangre de Cristo. Y no se trata de que usted tiene que traer sangre y echarse. No, tampoco. Estamos hablando en un sentido simbólico. Usted y yo tenemos que aprender a cubrir nuestros oídos con la sangre de Cristo. Quiero que pongan sus dos manos en sus dos oídos y diga conmigo, mis oídos estarán cubiertos con la sangre de Cristo. Segundo detalle, interesante, me encanta. Me encanta. Dice que luego toman la sangre y dice que la sangre la aplican en el dedo pulgar de la mano derecha. Dice, o sea, primero toman sangre al óvulo derecho, ¿verdad? Ahora dice, toman sangre y dice que la toman y la aplican en el dedo pulgar, o sea, al que llamamos nosotros el dedo gordo, ¿verdad? Y dice la palabra ahora, ¿por qué este dedo es importante? Porque este es el dedo de la fuerza, este es el dedo, es el primario, es el dedo que significa el inicio en nosotros. Entonces, ¿por qué es importante que la sangre era aplicada, dice la palabra, en el dedo gordo? Escuche bien, ¿por qué? Porque uno debe ser cubierto con la sangre de Cristo hasta en lo que nosotros tocamos día a día. Usted no puede andar metiendo sus manos en cualquier lado, hermanos. Usted y yo tenemos que ser cuidadosos de lo que tocamos. Y si lo quiere poner en un sentido figurado, el 75% de las enfermedades que nosotros
nos contagiamos, escuche bien, el 75% de las enfermedades que nosotros nos contagiamos, ¿sabe, hermano? Se debe a la suciedad que hay en nuestras manos. O sea, uno anda ahí limpiando todo, ¿verdad? Hay gente que limpian los cuadros, la entrada, y limpian todo, pero no se lavan las manos. Con eso así van a cocinar, así cambian a los niños. O sea, andan desinfectando todo, pero se dejan contaminado lo que es el 75% de las enfermedades son el resultado de nuestras manos sucias. Entonces, por eso dice la palabra que ellos eran untados con sangre, no solamente en su lóbulo derecho, sino que dice la Biblia que eran untados con sangre en su pulgar derecho, porque yo debo ser cuidadoso lo que tocan mis manos. Hermano, allá afuera hay tanta contaminación espiritual, y no me refiero a que uno va a satanizar todo, ¿verdad? Porque hay gente que ya no quiere tocar nada, ni la manguera de la gasolinera, porque ay, a ver qué demonio tocó esto. Hermano, sí, demonios hay en todos lados. El punto es que en nuestro corazón no haya la decisión. No tengamos voluntariamente que decidir tocar cosas inmundas cuando nosotros hemos sido llamados a tocar cosas santas. ¿Me están siguiendo la idea, hermano? Entonces diga conmigo, mis oídos son santos. Ahora diga conmigo, mis manos, quiero que vea sus manos. Mis manos son santas. Mis manos no deben prestarse para robar. Mis manos no deben prestarse para la violencia. Mis manos no deben prestarse para empujar al prójimo. Mis manos no deben prestarse, hermano, para hundir a otra persona. No. Mis manos tienen que ser manos que provoquen la vida de Dios hacia los demás. ¿Estamos todos, hermanos? Y lo último que quiero señalar, y me encanta también, y uno lee la Biblia y dice, ¿y qué tiene que ver eso con la vida espiritual? Pues para que vea que el Dios de la Biblia hasta en los pequeños detalles se fija, hermano. Para que vea que Dios está metido en todo, hermanos. Y dice la palabra, y luego toman sangre, no solamente en el lóbulo derecho, no solamente en el dedo pulgar de la mano derecha, sino que, oiga, qué tremendo. Dice que le colocaban sangre en el dedo gordo del pie derecho. Y ahí voy a poner una foto. Cuando yo era niño me tomaron la foto a mis pies. No me recuerdo. Mi mamá parece que tenía un iPhone y me topó ahí y me tomó la foto en la cuna que me habían comprado. Creo que le habían comprado, no sé, ¿cómo se llama ese lugar? No, JCPenney, no, hermano. Bueno, después le digo en qué lugar, ¿verdad? La moda parisiense, ¿verdad? Ah, se acordaron. Entonces, ahora, pero mire, hermano, yo quiero que usted, yo voy a terminar con esto. A mí me encanta el detallismo de Dios. Me encanta el detallismo de Dios. O sea, ¿qué tiene que ver mi lóbulo derecho? ¿Qué tiene que ver mi dedo gordo de mi mano derecha? A algunos no les gusta su dedo gordo de su mano derecha, pero es el dedo gordo de tu mano derecha que Dios te dio. Y luego, ¿qué dice la palabra? Y luego viene y dice que le ponen, ¿qué dice? Sangre, ¿dónde más, hermanos? En el dedo gordo del pie derecho. No del izquierdo, del derecho. Ahora, ¿por qué? Porque nuestros pasos, nuestro caminar tiene que estar cubierto con la sangre del Hijo de Dios. Nosotros tenemos que estar, hermano, aplicando en un sentido espiritual. Por eso no digo que usted tiene que ir a conseguir sangre. No estoy hablando de eso. Estoy hablando en un sentido espiritual, como un simbolismo. Yo tengo que aplicar siempre la sangre de Cristo sobre lo que oigo, la sangre de Cristo sobre lo que toco. Y dice la palabra, y la sangre de Cristo sobre el lugar donde yo voy a caminar. Yo debo aplicarlo. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es sinónimo de vida. La sangre de Cristo es sinónimo de esperanza. La sangre de Cristo, hermanos, es sinónimo de bendición. Por eso dice la Biblia, ay de aquel, dice la palabra, que tuviera por inmunda la sangre de Cristo. Ay de aquel que pisoteare la sangre de Cristo. Porque, hermano, la sangre de Cristo es la vida. Pregúntese, dígame, ¿qué hubiese sido Cristo sin su sangre? Por eso dice la palabra que cuando Él nos da vida eterna es porque derramó toda su sangre.
Y por eso la Biblia dice que si hemos pecado, tenemos un abogado. ¿Por qué? Porque Cristo con su sangre pagó por una buena vida de nosotros, hermanos. Por eso uno tiene que caminar todo el tiempo declarando la sangre de Cristo sobre ti. Señor, tu sangre sobre lo que yo oigo, tu sangre sobre lo que tocan mis manos, tu sangre, Señor, donde mis pies caminan, tu sangre, Señor, tu sangre. Cúbreme con tu sangre los oídos de mis hijos, las manos de mis hijos, los pies de mis hijos. Hermano, uno tiene que estar, pero como dice la gente, no, pero no hay necesidad, pastor, si yo ya soy salvo y con ser salvo es suficiente. Pero hay gente que es salva, pero vive una vida de relajo, hermano, que ni ellos mismos se la aguantan. O sea, no basta con decir soy salvo. Está bien, eres salvo. Nadie va a ser salvo por obra, somos salvos por gracia. Pero Dios espera que mientras tengamos vida en la tierra, lo que nosotros oigamos, lo que nosotros toquemos y por donde nosotros caminemos, esté siempre cubierto con la sangre de Cristo. Dale ese aplauso al Señor. Por eso esta noche yo quiero desafiarte a ti a caminar, a tocar, a oír aquello que es agradable a Dios, y lo que no sea agradable, pues quitémoslo. Pues si hay que tocar algo que no hay que tocar, pues no lo toque, o si lo tocó, pídale perdón al Señor. Pero se trata, hermanos amados, de reflejar la vida como la figura del sacerdote en el Antiguo Testamento. Sangre en la oreja, en el óvulo, sangre en el dedo pequeño de la mano derecha, sangre en el dedo gordo de la mano derecha. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere otra cosa más que sus hijos caminemos para agradarle con todo nuestro corazón. ¿Cuántos decimos amén? Voy a invitar que se pongan de pie.